un podcast de Cooperativa. Desde el barrio Yungay para el mundo también a través de cooperativa.cl en nuestra app. Ustedes saben que la cooperativa se escucha online en todo el planeta. Mesa de reporteros y reporteras, la de las 8 de la mañana. Estamos con Verónica Franco para conversar, lo anunciábamos a esta hora, con el fiscal nacional, el jefe del Ministerio Público, el abogado Ángel Valencia. Fiscal, gracias por estar aquí, bienvenido. No, por el contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los auditores de Cooperativa. Oiga, fiscal, imposible no partir por la información que se conoció ayer por la tarde con este grupo. Se calculan más de 200 personas, niños, niñas, adolescentes que fueron ingresados aparentemente de manera irregular en Chile. Y se abrió una investigación, entiendo que de oficio, después de un informe de Fiscalía sobre el tema. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión, fiscal? ¿Cuáles son las irregularidades o los delitos que se están investigando? Bueno, que es un hecho a lo menos llamativo. Cuando tomamos conocimiento de la situación a través de una información de prensa, ¿no? Nos pareció que había hechos que revestían caracteres de delitos, que eran posibles que se hubieran cometido cohechos, falsificaciones de instrumento público, podría estarse cometiendo trata de personas, una serie de delitos asociados. No tenemos certeza de que se haya ocurrido. Los fiscales y la policía tendrán que esclarecer los hechos tal como ocurrieron, y una vez que sepamos bien qué es lo que ocurrió en detalle, podremos definir si se han cometido delitos y cuáles serían ellos y quiénes los habrían cometido. De momento, hay hechos que revisten esos caracteres, que podríamos traducir al lenguaje más coloquial, son hechos a lo menos sospechosos, ¿no? Esto es en el marco de un programa de reunificación familiar. Esa es la primera versión de prensa. Y se prolongó por varios meses, ¿no? Esa es la primera versión de prensa, efectivamente, que habría sido, no se trataría de un solo vuelo, que son hechos que se habrían ocurrido durante varios meses, aparentemente recurriendo a vuelos charter, que habrían involucrado cientos de niños, entendemos que niños procedentes de Haití, de nacionalidad haitiana, pero un grupo muy limitado de adultos que a primera vista, ¿no?, aparece como incompatible, o no parece razonable pensar de que todos ellos son necesariamente sus padres, ¿no?, o tienen algún grado de parentesco directo con ellos. Uh-huh. Siempre la realidad te sorprende, pero es llamativo, ¿no? Uh-huh. Es llamativo. De hecho, hay adultos que se repiten además en distintos vuelos, se estarían repitiendo. Es una situación que merita ser investigada, especialmente además porque hay niños. Hay niños y niñas. A veces uno tiende a medir estas cosas con la vara propia, digamos. Y en Chile, o sea, cuesta mucho sacar a un niño sin la autorización de sus padres del país, digamos. Lo hemos vivido, mucha gente que tiene que sacar certificados y dar cuenta de otros documentos. Eso choca con la realidad de otros países. Haití puede ser el caso. Podría haber una explicación desde ese punto de vista. O aquí también, a todas luces, parece ser que fallaron los controles en nuestro país. Una vez que se esclarezcan los hechos, vamos a saber si fallaron nuestros controles o simplemente fueron burlados o insuficientes, ¿no?, o vulnerables. Pero el punto es que enfrentamos cotidianamente en los puntos fronterizos con los que más frecuencia los inmigrantes pobres, digamos, ocupan para ingresar a nuestro país, problemas como los que usted plantea. Efectivamente, en Chile, nuestra cultura de legalidad, la madurez de nuestras instituciones, la solidez de nuestras instituciones, nos permite que cada vez que nace un niño, ese niño generalmente casi siempre sea inscrito, al momento de inscribirse tiene un nombre oficial, tiene un número que le es propio, que le va a acompañar toda la vida. Luego exigimos que ese niño cuando salga tenga necesariamente una cédula de identidad con una fotografía, por sencilla o inicial que sea. Luego, para poder salir, ese mismo niño le van a pedir que actualice esa fotografía si ya no es reconocible. O sea, hay una serie de... Cuando vas saliendo te van a pedir tus certificados que acrediten que el niño que porta ese
ese carnet, ¿no? Con su fotito, efectivamente ese nombre aparezca en un documento que dice certificado de nacimiento, que ese certificado coincida con el nombre que tú tienes en tu tarjetita, y además que no puedes ir solo, porque si vas a ir tienes que ir con si yo soy el padre, tengo que ir con la madre, y si no es de esa manera, que tenga que ir a un tribunal, y las mamás piden autorización, cuando no cuenta con la autorización de los padres. ¿Y quién te va a recibir? Adultos responsables. Y si el papá no autoriza o no está, tienen que ir a un tribunal. O sea, nosotros tenemos juzgado de familia que la autorice. O sea, nosotros tenemos toda una institucionalidad, ¿no? Que nos caracteriza y que nos fortalece a nivel latinoamericano. Pero todos nuestros vecinos o nuestros países hermanos no tienen esa institucionalidad, la misma institucionalidad. Hay algunos niños que simplemente acreditan su identidad con un documento que no contiene ni su fotografía ni su huella digital, y depende del adulto, de un adulto responsable, y su legislación permite que un adulto responsable se haga responsable de él, salga con él. Uno cree que niño es muy distinto. Pero ahora uno cree que lo mínimo es que esos funcionarios hayan corroborado que había un vínculo familiar con quien estaba esperando a esas personas. Bueno, pero también esos documentos a veces se falsifican. Además, también esos países tienen que seguir también las reglas. No bastan solo las reglas chilenas, también es necesario que tenga a la vista las normas del país de origen, que es la norma que ese país de origen exige para poder sacar niños de su territorio, las normas internacionales de reciprocidad. No es tan sencillo, pero estas fragilidades institucionales que se presentan en algunos de nuestros vecinos, o estas exigencias menos estrictas, ¿no?, en algunos de nuestros vecinos, a nosotros suelen resultarnos llamativas, suelen ser sinónimos de vulnerabilidades, suelen ser sinónimos de muchas veces de desconfianza, y por eso cuando aparecen vuelos con cientos de niños, ¿no?, con muy pocos adultos responsables, en una cantidad que no es compatible con la idea precisamente de responsabilidad, y que además los números de adultos se reiteran. Hay antecedentes que incluso entiendo que, según la versión de prensa, habrían llegado algunos de esos niños para reunificarse con padres que ya habían fallecido. O sea, por eso estamos abriendo la investigación penal y no nos quedamos simplemente con el comentario, ¿no? Si fallecieron ahora, los padres que han pedido que vinieran. Oiga, en Chacayuta tenemos un problema, o sea, no el mismo problema, pero en Chacayuta hemos enfrentado problemas similares a propósito de la migración venezolana. Por eso que... ¿Cómo corroborar la identidad? La Fiscalía Regional de Arica, los niños pasaporte. Claro. Los niños pasaporte identificaron en Arica que la presencia en la compañía de un niño muchas veces facilitaba o reducía las exigencias de verificación, digamos, para el ingreso de los adultos. Normalmente se facilitaba, o sea, eran más flexibles, ¿no? O sea, por un asunto de protección del menor. Por el asunto de protección del menor, de confianza. Que un adulto que venía con un niño por razón humanitaria, normalmente éramos más receptivos al ingreso de esas personas. Bueno, nos encontramos con niños pasaporte. Niños que entraban y salían varias veces en el día, incluso en la semana, utilizados por adultos. Por eso abrimos una Fiscalía de Frontera. Tenemos un problema, no, todos lo sabemos, tenemos un problema hoy día con alguna de nuestros pasos fronterizos, algunos de nuestros ubicaciones fronterizas. El diputado republicano o de la bancada republicana Enrique Basaletti, ex general de Carabineros, planteó la hipótesis del tráfico de órganos y, cito, entre comillas, como pasó hace algunos años, dijo, en Antofagasta y Arica, donde aparecieron niños que habían sido operados para extraerle órganos. ¿Hay información en ese sentido? ¿Ha habido investigaciones en ese sentido en Arica y en Antofagasta, como dice el diputado Basaletti? ¿Es una hipótesis en este caso? Bueno, si el diputado Basaletti afirma que así ocurrió, entiendo que así tiene que haber ocurrido, ¿eh? Yo no recuerdo que en el periodo en que yo he estado como fiscal nacional me hayan reportado un hecho tan grave como ese, que es gravísimo, ¿no? Pero si el diputado Basaletti afirma que a él le consta que se ocurrió, probablemente tiene que haber ocurrido de esa manera. Vamos a tener que investigar qué es lo que ocurre. Mire, en España, por ejemplo... ¿Es una hipótesis posible, factible, plausible? Sí, pero no, por favor, en caso? No quiero que cunda el pánico. Okay. Pero, por supuesto, en teoría, en abstracto, no es una cosa delirante. O sea, perfectamente uno podría pensar que eso podría ocurrir. Podría ser, es atroz, pero uno podría descartarlo de plano. Teóricamente no podría descartarlo de plano. Mire, en Europa, por ejemplo, a veces se producía, una de las razones por las cuales establecimos restricciones para las adopciones es que existían a veces fenómenos de niños lazarillos. ¿Qué eran los niños lazarillos? Eran parejas de familias o parejas que no tenían hijos, que necesitaban un hijo, pero no para criarlo, sino que para acompañar y los cuidara.
Es decir, que los acompañaran en la vejez, los atendieran en la vejez, los cuidaran en la vejez, no para hacerse cargo de un hijo, sino que para tener a alguien que los cuidara a ellos. Las razones pueden ser múltiples. Fiscal, las diligencias debieran apuntar a eventualmente cotejar estos antecedentes con declaraciones, estoy pensando en los funcionarios de Policía Internacional, la PDI, de Migración, de las líneas aéreas. ¿Va por ahí? Y del servicio de Migraciones, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de las personas que están a cargo del control migratorio, tal como usted mismo plantea, de los charters, de quiénes son estos adultos que los acompañan. Hay empresas que operaban eso. Claro, pero nuevamente es un hecho que reviste caracteres de delito, pero no necesariamente aquí se hayan cometido delitos. Puede ser un hecho que desde el punto de vista de lo humanitario sea reprochable, pero que no haya algún delito. Pero amerita investigarse porque ciertamente podría haberse cometido y podrían ser muy graves. ¿Y la necesidad de dar con el paradero de esos menores? Es parte de la investigación. Fiscal, otro tema, hablemos de la muerte de Héctor Niño Guerrero, que ha sido presentada como un golpe importante para el crimen organizado, para el Tren de Aragua en particular. ¿Qué impacto real tiene para las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía aquí? Porque hay fiscales que han advertido que esto no significa el fin del Tren de Aragua ni mucho menos. Lo que ocurre es que, sí, efectivamente, uno no puede entender que la muerte de alias Niño Guerrero, ¿no? Sí. Se le llama como Niño Guerrero. Llamémoslo así, porque el alias todo el mundo lo conoce así. O la muerte del Mencho en México, a lo mejor ustedes recuerdan. Necesariamente implique la desaparición de la organización que lideraban. No, son asuntos distintos. Es altamente probable, por supuesto, de que esas organizaciones se debiliten. Se debiliten como consecuencia de la muerte de su líder. Pero muchas de esas organizaciones no tienen la verticalidad que tienen otras organizaciones similares, la Cosa Nostra cuando metieron a Totorrina. Hay algunas de estas que están altamente como para poder explicarlo de alguna manera que a mí me resulte fácil de explicar, porque la verdad que aquí son más mis limitaciones que otro problema. No hablar en abogadez. Sí, claro, explicar simple. Explicar de una forma que yo pueda darme a entender bien. Hay algunas que operan casi como con franquicias, ¿no? Como una multinacional. Claro, pero franquiciada. Porque a lo mejor el auditor que me está escuchando sabe, por ejemplo, que aquí hay algunas negocios que operan bajo una marca estadounidense, claro, de comida rápida. ¿Okay? Antiguamente muchos de esos negocios eran administrados directamente por el dueño de la marca. ¿Okay? Pero, sin embargo, cuando el dueño de la marca, si la marca desaparece, el restaurante no necesariamente va a desaparecer. Puede seguir operando como bajo la marca y alegando el carácter histórico, el genuino, cambiarse la marca a un nombre parecido, intentar controlar ellos el mercado que ha quedado sin control, intentar ser ellos los que lideren bajo una marca propia, pero no hacer desaparecer el restaurante, porque el restaurante era buen negocio. O sea, puede haber desaparecido el jefe, pero el restaurante seguir siendo buen negocio. Pueden aparecer la competencia y aprovechar la debilidad que están sufriendo, porque empiezan a sufrir, pueden tener problemas de caja, lo que fuere, y entonces la competencia intentar ganarle el espacio. Es difícil saber qué es lo que va a ocurrir. Puede aparecer ¿se acuerdan cuando Puma se peleó Puma surgió una pelea con los hermanos que trabajaban en Adidas y pusieron un negocio al lado? Vamos a ver ahora en el tiempo qué es lo que ocurre. Sí, altamente la muerte del líder suele provocar momentos de debilidad. ¿Y eso complica la investigación de los casos que ya están en desarrollo vinculados al Tren de Aragua? No, yo no diría que tenga un vínculo directo con la complicación. Claro, vamos a tener que terminar una causa, porque en Chile, como que probablemente ustedes saben, había una orden de detención contra este señor, en una causa que se tramita en la Fiscalía de Iquique, por la Fiscalía Regional de Tarapacá. Había una orden de detención en contra de él. Pero eso terminará, por razones obvias, una vez que formalmente el gobierno de Venezuela nos confirme el fallecimiento del imputado.
El punto es que es difícil saber solo quiero decir que es difícil saber qué es lo que va a ocurrir. Si esto va a debilitar las organizaciones locales, si esto produce una diáspora, a lo mejor puede producirse una diáspora, es decir, los sujetos que están allá empiezan a buscar lugar donde refugiarse. Vaya a saber uno qué lugar van a elegir para refugiarse. A lo mejor efectivamente los debilita, ¿eh? Y pierden fuerza como organización y se diluyen en distintas organizaciones y empiezan como consecuencia de aquello a perder fuerza. Vamos a ver con el tiempo que lo ocurre en el caso nuestro, ¿okay? En el caso de Chile. A ver, el poder real dentro del país. Bueno, ahí está el tema del fenómeno de los niños soldados y otro. Pero déjeme ir a las lucas, porque el otro día el fiscal Barro, cuando da el golpe de la Operación Tokio, dice esto es importante porque le pegamos en la médula, en los recursos, ¿sí? Y se da cuenta de miles de millones de pesos lavados fuera de Chile, pero a través de distintas cuentas bancarias, con ejecutivos incluso involucrados. Respecto de lo del secreto bancario, hay toda una discusión política, pero más allá de eso, ¿para qué meterlo ahí? Le quiero preguntar si a usted, como Ministerio Público, le facilitaría la vida, por así decirlo, que la unidad de análisis financiero tuviera la facultad de levantarlo sin previo control judicial. Es probable que los informes de la unidad de análisis financiero llegaran antes y llegaran con más información. Y que eso fuera muy útil para nosotros. Eso sería muy útil para nosotros. Sí, efectivamente, si la unidad de análisis financiero tuviera más flexibilidad, tuviera para acceder a la información de las cuentas corrientes bancarias, por supuesto, pero, o sea, es altamente probable que los informes que que nos envían, tuvieran más información, especialmente y que llegasen más rápido, ¿no? Y que como consecuencia de aquello nosotros tuviéramos más información para investigar. Pero sí, siempre recordar, a lo mejor la ciudadanía no lo tiene muy claro. Los informes de la unidad de análisis financiero son informes de inteligencia, claro. No son denuncias. Uh-huh. ¿Qué quiere decir aquello? Que lo que reporta la UAF son operaciones sospechosas. Es decir, dicho de otra manera, aquí no nos están diciendo, oiga, mira que evidente, toda una maquinaria que evidente no cabe duda que está probado. No. Pero levanta una bandera roja, una luz de alerta. Es que te levanta una bandera, claro, una luz de alerta. Te dice, mire, ojo acá, ponga acá, ojo acá. Eso es lo que te muestra. Y siempre, que eso sea con más información, con más sustento, con más fundamento, más rápido, puede ser muy útil. Sería muy útil además, no solo eso, sería muy útil que cuando hay fundamento grave para ello, que la UAF pudiera congelar, por ejemplo, fondos. Que la UAF pudiera congelar temporalmente. Ya, pero déjeme hacerle la pregunta. ¿Qué tan? A nosotros después avisarnos y que nosotros también tuviéramos tiempo para congelar, porque lo que te pasa es que el problema acá es no solo lo que pasó, sino que también evitar que siga ocurriendo. Por cierto, que se muevan esas desaparezca esa plata. Por eso pongo el énfasis en la rapidez. Pero ¿qué tan discrecional puede ser eso? O llegar a ser eso. En el fondo, depender de ese funcionario o de esos funcionarios o de esa institución. Porque quienes se oponen lo que dicen es que se afecta la privacidad de las personas. Mire, es la misma pregunta que se hicieron se la han hecho los constitucionalistas eternamente, cuando se preguntan por qué un policía puede privar de libertad a una persona sin orden judicial. Y yo le digo, en todas nuestras legislaciones, o existe la exigencia de causa probable para que un policía te pueda privar temporalmente de libertad y te metan en una jaula, porque eso es un calabozo, hasta para llevarte rápidamente donde un juez. Pero hay un tiempo en que tu libertad, ¿okay?, estás privado de ella porque un policía estimó que es un funcionario del Estado que había motivo y habilitado por la ley para privarte temporalmente de ella. Y eso va variando la causal en todos los estados democráticos, pero todos los estados democráticos lo permiten. Sin embargo, nos ponemos como colorados, como que se nos eriza la piel por pensar de que nos pueden congelar el dinero temporalmente o nos pueden mirar donde lo tenemos. O sea, te pueden a ti meter en una jaula, en Chile hasta 24 horas, o para llevarte rápidamente ante un tribunal, pero la posibilidad de que la plata te la retengan por un tiempo limitado, parece que eso es que sería como un tema tabú. ¿No hay una diferencia entre un funcionario policial y un funcionario administrativo? Al revés, pues fíjate, yo te podría decir que los funcionarios de la UAF tienen mucha más formación, tiempos de años de formación. Años de formación, y siempre haya controles. Aquí esta cosa no puede ser, por eso es que te detienen hasta 24 horas,
Ajá. Pero tienes que llevarte rápidamente a un juez, porque un juez tiene que controlarte, tienes un derecho a un abogado defensor, puedes reclamar de la actividad policial arbitraria, pero aseguran. Entonces lo que nos ocurre en el sistema nuestro es que hoy día tenemos un sistema que lo que hace es ver pasar, pues te avisan, oiga, por aquí pasó, hacia allá se fue, oiga, vaya y sígalo. Y que además, lento. Oiga, además lento. ¿Y qué le parece? Pues le pregunto a todas las personas que están en su casa, y las que alguna vez han sido víctimas de un fraude con tarjeta, la frustración que sienten cuando les sacan la plata, ¿no? y tratan de correr y tratan de llamar a la policía porque saben que me sacaron la plata y yo me la llevaron una cuenta de X, yo quiero que pare. No, que no solo que hago, sino que evite que siga circulando. Frénela. Oiga, fiscal, ¿y qué le parecen las indicaciones que va a ingresar, se supone, el gobierno en la comisión mixta para el proyecto que mantiene la exigencia de autorización judicial previa, pero dice que contempla reducir los plazos, agilizar los trámites bancarios para combatir el crimen organizado? ¿Lo ve como una posibilidad o la verdad es que va en la misma línea de lo que hay nomás? Quisiera, como es un proyecto que está en trámite, quisiera emitir mi opinión una vez que, si me citan y me piden la opinión en el Congreso, pero decir, porque esto lo hemos dicho antes, en las instancias en las que podemos hacerlo, reiterar que acá todavía hay mucho espacio para flexibilizar, ¿ah? Y para agilizar, porque el tiempo acá, mientras el tiempo pasa, la plata corre, ¿no? Y se va moviendo. El tema es que hoy día estamos dando reportes, fíjese, en el año 2025 dijimos, por aquí pasaron 13 millones de dólares, pero por aquí pasaron. En la investigación del fiscal Barro, por ahí pasaron 85 millones de dólares, pero por ahí pasaron. ¿Dónde están ahora? Claro. ¿Quién congela las cuentas? Mientras están pasando. La idea es detener, para poder avanzar, para eso es necesario avanzar rápido. Sería muy provechoso, por ejemplo, que por ley el simple reporte de una operación sospechosa informado por la unidad de análisis financiero fuese mérito suficiente para poder congelar temporalmente activos, para poder abrir información bancaria, y reducir las exigencias que tenemos hoy día. ¿Habría ayudado, que por ejemplo, en la financiera, operación Tokio tener esa posibilidad fiscal? O sea, sí, por supuesto que podría haber ayudado a esa investigación y otras más, mucho más complejas, con más cuentas corrientes congeladas que hemos llevado adelante. Quiero decir, yo sé que Tokio ha estado hoy día en la palestra, y tiene mucha información, pero está lejos de ser la investigación más importante, y está lejos de ser la investigación más compleja, está lejos de ser la investigación que tenga más cuentas corrientes congeladas, está lejos de ser la investigación que ha captado más, efectivamente detectado con certeza la mayor cantidad de dinero circulando por lavado de activos, está lejos de eso. Esto yo hacía broma en la oficina, con todo respeto, diciendo, oiga, que esto es como santiaguinos descubriendo cómo funcionan las finanzas del Tren de Aragua. Esto ya hace rato que lo... Pero es lo conocido, ¿no? Conocíamos, oiga, claro. ¿Y los bancos dan el ancho? O sea, ¿se encienden las alertas ahí desde el mundo privado hacia la administración del Estado? Los bancos han hecho un aporte importante, pero por supuesto que queda mucho por avanzar. También. Claro, aunque han hecho, creo que lo he dicho, nobleza obliga, han hecho algunos aportes significativos, como por ejemplo el turno de 24 horas, que para nosotros es muy valioso en casos urgentes. En casos urgentes han hecho un aporte muy significativo. Pero tenemos mucho espacio para avanzar en otros casos de operaciones más complejas. Ahora, saliendo del crimen organizado, por ejemplo, en los casos de corrupción, en que les cuesta por tiempo. Hay espacio. Pero en este caso particular de la operación Tokio, que usted dice, ya no es la más importante, pero es la más importante que conocemos en el último tiempo, por lo menos. Sí, y es muy llamativa, particularmente porque hay 2 empleados de banco involucrados. 2 empleados bancarios. Bueno, pero claro, en este caso particular. Aunque en Iquique también teníamos un empleado de banco involucrado. Las alertas no se levantaron. Santiaguinos descubriendo las finanzas del Tren de Aragua. Las alertas no se levantaron desde el sistema bancario. Y tampoco desde la UAP. Es que también eso es nosotros creo que es públicamente conocido que recibimos 4 informes de parte de la unidad de análisis financiero, y que esos informes fueron incorporados a investigaciones, de que hubo 3 investigaciones, de que tenemos un equipo conjunto de investigación con la Fiscalía General de Colombia, que dos fiscales que participaron en esta operación estuvieron incluso en Colombia junto con el equipo que está trabajando
NSESI de fiscales chilenos y colombianos, que es más amplio que la Fiscalía Sur. ¿Y esos informes sirvieron Lo para ocurre que la persecución? Claro, pero bueno, eso Pero usted dice que se puede la hacer UAF más. ha entregado información importante. Lo que pasa es que la UAF no te denuncia, la UAF te entrega muchísima información, ¿ok? Y tú tienes que procesarla. Ya, Ahora, pero información que, insisto, la que recibimos, en la que había alguna relación con parte de lo que se estableció, que es muy valioso, lo que se estableció en este caso de Tokio, Operación Tokio, que también es muy valioso, el trabajo que se realizó. Parte de esa información también de origen a formalizaciones, a congelamiento de cuentas bancarias el año pasado. Han trabajado bastante los fiscales. Mire, a mí me comentaba hoy día en el auto, perdona que te quita me roba el micrófono, ¿ok? Creo que una de las cosas que contribuyen al trabajo del crimen organizado, que lo apoyamos, es cuando le damos mucho realce a su marca, y hablamos mucho de ellos, su ferocidad, de su complejidad, porque es parte, ellos consolidan la marca, y consolidar la marca los ayuda a la industria, a delinquir. Hay que actuar en esto también con moderación. Ya, avancemos en otro tema, porque hay harto en agenda. Está esto del registro de vándalos, para despejarlo. ¿Eso significa más pega para la Fiscalía o da lo mismo, porque ustedes tienen que investigar igual los delitos o las incivilidades o las denuncias que le llegan? Sí, nosotros vamos a aplicar la ley chilena con la carga de trabajo que la ley nos imponga. Si nos implica más carga de trabajo, pediremos más recursos, y ojalá nos sean concedidos. Si no nos otorgan esos recursos, no vamos a invocar la falta de recursos como un pretexto para no hacer nuestro trabajo, nos acomodaremos con lo que hay. Lo que he dicho, y voy a insistir con eso, de que existe mucha evidencia comparada, de que desatender lo que ahora se llama incivilidades, no sé, todos los delitos menores, es un error desatenderlo. Que durante mucho tiempo pensamos que había que poner el foco como Estado solo en los delitos más graves, pero hay que mirarlo. Hay que hacerse cargo de ellos, porque generan un contexto, las distintas infracciones menores, que promueven o favorecen la comisión de delitos mayores. Demos algún ejemplo, por ejemplo, donde hay mucho ruco, que habitualmente después deriva en tráfico de drogas y otros delitos, donde hay venta de comida callejera, por ejemplo, en algunos barrios, por ejemplo, aquí mismo en Santiago Centro. ¿Estamos hablando un poquito de eso? No, con la cultura de incumplimiento de la ley, pues si yo me acostumbro. Además, todos nosotros pagábamos, ¿se acuerda cuando nos subíamos a la micro? No había espacio por adelante, nos subíamos por la puerta y pasábamos de atrás, pasábamos la plata y volvía. Cuando tú te acostumbras, volvía hasta el vuelto. Claro, que parece que pagar la micro es una recomendación. Ya. Pero también al mismo tiempo, cuando la sociedad se genera la impresión de que también los que más ganan se han hecho ricos porque han hecho trampa, se genera un contexto muy negativo. Pero a propósito del caso concreto, mira, lo que ocurre con el comercio ambulante y el copamiento de las aceras. El comercio ambulante, mira, en el barrio Meix. La presencia del comercio ambulante en la calle te genera estrechez de las calles, que favorece la comisión de otros delitos. Además sabemos que hay mafias detrás. Hay mafias. Comienzan a recurrir armas de fuego para poder controlar el espacio. Entonces lo que parece, oiga, si esto es simplemente comercio ambulante de gente que necesita trabajo, resulta que termina derivando, no solo en delitos tributarios, sino que en situaciones mucho más complejas. Pero usted sabe que hoy a alguien a quien le roban el celular difícilmente va y lo denuncia, porque no va a pasar nada con la búsqueda de mi celular. Claro, pero incluso eso ocurre, yo puedo ir a Carabineros. Pero eso ocurre en todo el mundo. ¿Sabe qué? Aquí está, porque me dice el aparato, no tengo idea, el computador me dice dónde está mi celular, pero nadie va a buscar mi celular. Es que hay dos problemas distintos. Entonces lo que digo es, si no van a buscar mi celular, que cuesta no tengo idea cuánta plata, la verdad es que alguien que raye la esquina... Hay dos problemas distintos. Yo creo que la ciudadanía sabe, los ciudadanos saben. Esto es parte de nuestro trabajo cotidiano. Yo siempre digo que parte de nuestro trabajo permanente es tratar de administrar frustraciones. El ciudadano a pie sabe de que cuando te roban el celular en el metro y no te diste cuenta quién fue, es altamente improbable que no lo puedas recuperar. ¿No es cierto? Altamente probable que no lo puedas recuperar. Normalmente lo que esperan esas personas es que se denuncia, que la información hagamos algo con ella, que tiene derecho, si se tomó el tiempo de denunciar, que saber qué es lo que pasó con esa información,
qué es lo que ocurrió con lo que hicimos, que lo informemos, que le tratemos con respeto y que le escuchemos. Eso es lo que espera el piso, ese es el desde. Sí. Ese es el desde. A sabiendas que es muy probable que no consigamos encontrar el celular. Eso es el desde. Y no hay ningún sistema de justicia que sea capaz de aclarar incluso esos delitos menores. Pero nosotros tenemos una fragilidad institucional, no una fragilidad, sino una debilidad que hemos planteado insistentemente, que ojalá que estamos hoy día en condiciones de enfrentar, y que es que nuestra ley le confiere, en nuestro parecer, facultades insuficientes de actuación autónoma a las policías en casos como el que usted describe, ¿ah? El caso del robo del notebook que tiene el GPS, el caso del robo del vehículo, particularmente los vehículos, bien, que tiene el GPS y que sabe que necesito la orden del fiscal y se enredan con que no tengo la orden del fiscal. En los países democráticos, que en los que mejor funcionan los sistemas de justicia penal o de persecución penal, las policías no necesitan una orden del fiscal para poder investigar ese tipo de delitos de alta connotación social, pero de baja complejidad. Y hoy día en Chile nos necesitan cuando no son flagrantes, y eso no es razonable, y hemos dicho que eso, ojalá, hemos planteado que eso debería cambiar para que funcione mejor. Hay un proyecto en el Congreso que está para comisión mixta, la comisión mixta no se ha constituido, pero si se constituye, pierda cuidado, que vamos rápidamente a impartir instrucciones a las policías para que tengan más atribuciones para actuar de manera autónoma en delitos de baja complejidad y de alta relevancia social, progresivamente, pues esta cuestión hay que hacerla bien ordenada. Y más rápido. Todo es rapidez. Pues, por favor, no tiene sentido que usted denuncie el robo de su camioneta y que un fiscal esté en condiciones de dar una orden cuando ya la camioneta está en el extranjero. Eso no tiene sentido. Todos los ciudadanos saben que esto es así, tiene que cambiar. Eso en el caso de los autos pasa mucho en el norte. Lo último, fiscal, se nos acaba el tiempo. La relación con el nuevo ministro de Seguridad. ¿Mejoró el diálogo entre la Fiscalía y esa institución del gobierno? Este cambio de que ya no se entreguen las cifras de homicidios semanalmente, sino más bien mensual o con otra periodicidad, ¿cambia un poco? ¿Mejora? ¿Cómo lo ve usted? Hemos tenido una buena relación de trabajo con el ministro de Seguridad. Nosotros tenemos... Yo creo que la comunidad espera que nosotros siempre tengamos buenas relaciones de trabajo con el ministro, el ministro que esté a cargo de esa tarea, cual sea el gobierno que hayan elegido por las chilenas y chilenos. Y espero que sigamos trabajando así, bien, y que esa relación de trabajo vaya cada vez mejorando. Esa es nuestra disposición. En eso estamos. Se lo pregunto específicamente porque se especuló harto con algunos problemas o poca comunicación en la administración Steiner. Tal como usted dijo, se especuló harto. ¿Y no fue real? Es que ¿cuánto tiempo estuvo? La pobre ministra Steiner... 69. Se me salió, dije, pobre ministra Steiner. Dije, pero la ministra Steiner estuvo 2 meses. Es un horizonte muy corto para evaluar cualquier relación de trabajo. Y yo confío en que vamos a seguir teniendo una buena relación de trabajo. Y usted me preguntó algo más y no se lo respondí. La entrega de las cifras de homicidio. La que ya no va a ser semanal. Mire, cuando yo asumí, teníamos múltiples cifras de toda naturaleza de delincuencia, de homicidio, etcétera. Dije, como Ministerio Público aspiro que durante esta administración podamos entregar a la ciudadanía cifras tan confiables como las del Banco Central, que hoy día las del Banco Central no las cuestionamos. Siempre complementamos entre la Universidad de Chile, distintos centros de estudio entregan cifras complementarias, pero las cifras del Banco Central las damos todos por ciertas. Entonces dije que aspiramos a eso. Lo que se ha hecho con el observatorio que dirige la Subsecretaría de Prevención del Delito, de entregar una cifra semestral, apunta en esa dirección. Sin embargo, siempre se han entregado por parte de autoridades oficiales cifras complementarias, y bueno, si la autoridad del gobierno considera necesario entregar una cifra mensual, bueno, él tendrá sus motivos para aquello. A mí no me corresponde juzgarlo, pero yo me quedo con la idea, con el hecho de que vamos a seguir entregando todas las instituciones esta cifra cada 6 meses, esta cifra semestral confiable que nos permite tomar decisiones y que en la que se publica internacionalmente, que nos permite ir midiendo cómo vamos ya en un horizonte de plazo más largo. Ese es el fiscal Ángel Valencia, fiscal nacional, jefe del Ministerio Público en el Diario de Cooperativa. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Buen día. Estén muy bien. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa.
Anuncian primera baja fuerte de los combustibles en torno a los 100 pesos por litro desde este jueves, lo dijo el ministro Quirós, todo de la mano de la desescalada en Medio Oriente. La Contraloría detectó irregularidades en el ingreso de niños desde Haití a Chile bajo el programa de reunificación familiar, esto en 2025. Conversamos del tema porque hay una investigación con el fiscal nacional Ángel Valencia. No se trataría de un solo vuelo, que son hechos que se habrían ocurrido durante varios meses, aparentemente recurriendo a vuelos charter, que habrían involucrado cientos de niños. Entendemos que niños procedentes de Haití, pero un grupo muy limitado de adultos, que a primera vista, ¿no?, aparece como incompatible, o no parece razonable pensar de que todos ellos son necesariamente sus padres, o tienen algún grado de parentesco directo con ellos. Adultos que se repiten además en distintos vuelos. Es una situación que merita ser investigada, especialmente además porque hay niños. Además, abordamos con el fiscal Valencia la situación del crimen organizado en nuestro país a propósito de la muerte del líder del Tren de Aragua y si ayudaría o no flexibilizar el alzamiento del secreto bancario. Facilitaría la vida, por así decirlo, que la unidad de análisis financiero tuviera la facultad de levantarlo sin previo control judicial. Es probable que los informes de la unidad de análisis financiero llegaran antes y llegaran con más información y que eso fuera muy útil para nosotros. Sería muy provechoso, por ejemplo, que por ley el simple reporte de una operación sospechosa informado por la unidad de análisis financiero fuese mérito suficiente para poder congelar temporalmente activos, para poder abrir información bancaria y reducir las exigencias que tenemos hoy día. Suma urgencia al registro de vándalos e incivilidades con la pérdida de beneficios sociales asociados. El fiscal Valencia habló de esto también, todo en medio además de la polémica por la ofensiva comunista contra la ley Naim Retamal. Críticas al financiamiento a través del seguro de cesantía, con énfasis en la gradualidad. El gobierno ingresó indicaciones a la Sala Cuna Universal. No teníamos recursos nuevos disponibles, por eso diseñamos una solución que no carga a las empresas ni a los trabajadores con costos adicionales netos. Tengo preocupación respecto al uso del seguro de cesantía, porque no vaya a ser cierto que por usar el seguro de cesantía estemos quitándole el derecho a los trabajadores, por una parte, a tener cierto su seguro de cesantía mientras estén en situación cierto de falta de trabajo. Y en el fútbol, España y Uruguay decepcionaron en el debut mundialista, una jornada de puro empate, la del día lunes. Hoy se estrenan Francia, Noruega, con Haaland, con Sorloth, y también la Argentina de Messi. Esta noche, de hecho, Argentina versus Argelia será transmisión de Cooperativa Deportes. Se juega en Kansas. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.